día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día será, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Así es, Señor. Porque ¿qué puede ser más dulce, Señor, que estar contigo? El más dulce de todos, el más dulce de todos los seres, Señor. Aleluya. ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo si no fuera por el Señor? ¿Qué hiciera yo? Él es mi todo aquí. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh, gracias Señor, poderosa y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Ella es mi todo aquí. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh, gracias Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando dulce coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando dulce coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando dulce coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando dulce coro a nuestro Padre Celestial. Yo me alegraré, 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 me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, 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 me gozaré en el Dios de mi salvación. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén.
al hombre feliz. Amén. Así es, Señor. Qué gran verdad, Señor. Solo en ti hay vida, solo en ti hay gozo, Señor. Porque tú eres la fuente de gozo, del eterno gozo y de la paz, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darte a nosotros en la persona de Jesús. Gracias por darnos gozo, por darnos paz, donde solo había angustia, tristeza, depresión, dolor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darle sentido a nuestras vidas. Gracias por darle un propósito a nuestras vidas, Señor. Cómo no amarte, Señor. Cómo no alabarte y adorarte. Bendito y alabado sea, Señor. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria Y alabanza. y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria Y alabanza. y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como Amén, tú. Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria, Queremos darte gloria y alabanza. y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria Y alabanza. y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, Grandes tus milagros son. no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. 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 Grande en amor, grande en misericordia y perdón. No hay nadie que nos amara como tú, Señor. Aleluya, aleluya. Porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios vivo y verdadero, porque nuestro Dios es el único Dios. Grande, grande en amor, grande en misericordia, grande en perdón. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy estamos aquí. Podemos alabarle y glorificarle. Porque si no fuera por ellos, estaríamos perdidos irremediablemente. Estaríamos revolcándonos en el pecado y en el mundo,
adorando al diablo en lugar de adorar a Dios. Pero Él ha sido bueno, y en su bondad Él es grande en amor, y Él es grande en misericordia, y Él es grande en perdón, Él es grande en paciencia. Y nadie ama como Él. Nadie ama como Él. Nunca se le olvide. Nadie le ama a usted como a Él. Nadie me ama a mí como Él. Nadie, nadie, nadie. Nadie. Usted quiere realmente ser amado, entréguese a Él, entréguese a Dios. Permita que Jesús sea su Salvador y su Señor. Tome la decisión de llevar su yugo sobre su cuello y experimentará cómo realmente nadie ama como Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Exalto al precioso Cordero de Dios. Yo exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina en mi corazón, al que vive y reina en mi corazón. Exalto al precioso Cordero de Dios. Exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina en mi corazón, 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 vive y reina en mi corazón, vive y reina en mi corazón. Amén, amén. Te alabamos y te exaltamos. Bendito y precioso Cordero de Dios, porque diste tu vida, pero también resucitaste para estar con nosotros y poder ser alabado y glorificado como hoy. Y así como hoy siempre, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Venimos hoy, Señor, a postrarnos ante ti, Señor. Venimos a postrarnos ante ti, Señor. En señal de adoración, en señal de rendición. Aleluya. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi
hay nadie comparable a ti, Señor. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Me deleito adorándote, me deleito adorándote, Señor. Amén. Me deleito adorándote, me deleito adorándote, me deleito adorándote, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Adorándote, Me deleito adorándote. Me deleito adorándote, Señor. Amén, Señor. Porque nada más deseo, Señor, en esta tierra, y espero que así sea con todos los que estamos aquí. Que no haya otra razón, otro propósito por el cual vivir que el vivir para ti, Señor. El vivir para amarte, el vivir para adorarte, el vivir para agradarte, el vivir para servirte y el deleitarnos en adorarte, Señor, en cada una de estas formas, porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres muy, pero muy precioso para mí. Porque tú eres muy precioso para mí, Señor. Porque tú eres mi vida, porque tú eres mi todo. Porque fuera de ti nada deseo en esta tierra, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Bendito y alabado seas. Recibe la honra y la gloria. Recibe la honra y la gloria, Señor. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto nuevamente poder dirigirme a ustedes por este medio, es decir, por este video que he grabado. Como todos sabemos, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, o SINAGER, ha prohibido que las personas que tienen enfermedades de base asistan a los cultos públicos de adoración. ¿Por qué razón? Pues para protegerlos de que se infecten con el virus COVID-19, porque somos personas de alto riesgo. Y digo somos porque yo tengo enfermedad de base, y es por eso. Es esta la razón por la cual yo no puedo estar con ustedes en este culto de adoración a Dios, pero sabe Dios que mi mayor anhelo es estar aquí. Mi mayor anhelo es estar aquí con ustedes y que podamos alabar y adorar a Dios juntos y pues compartirles de manera presencial su palabra. Pero yo ruego a Dios, es más, he estado orando a Dios, que estas enseñanzas no solo lleguen a sus mentes, sino también a sus corazones, para que Dios pueda hacer uso de esta palabra. Y claro está, para que su palabra en la vida de cada uno de ustedes no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual Dios la envió.
Y mi ruego a Dios es que ese propósito sea el revelarles el doble carácter de Dios, y al revelarles el doble carácter de Dios, ustedes puedan convertirse a Dios, o más bien deseen con un ferviente anhelo convertirse a Dios. Si no se han convertido y si ya se convirtieron a Dios, deseen también con un ferviente anhelo consagrarse cada día más y más a Dios. El día de hoy yo deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado ¿Por qué las personas desconocen el doble carácter de Dios? ¿Por qué las personas desconocen el doble carácter de Dios? Y esta enseñanza a su vez es la segunda parte de esta serie que he titulado El doble carácter de Dios, o Conoce el carácter completo de Dios. Y permítanme iniciar esta enseñanza de hoy leyéndoles un texto que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, a los cristianos de la ciudad de Corinto, y que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34, en donde leemos, y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas: sed sobrios como conviene. Dice, sed sobrios como conviene y dejad de pecar. ¿Por qué? Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El pastor John MacArthur, en su libro titulado El Evangelio según Jesucristo, escribió lo siguiente: en cierta ocasión pasé un tiempo con un compañero de ministerio que me llevó en su coche por su ciudad, y pasamos frente a un gran almacén de licores, y comenté que era un lugar de apariencia poco usual. Sí, dijo él, hay toda una cadena de estos almacenes alrededor de la ciudad, todos propiedad de la misma persona. Es un miembro de mi clase en la escuela dominical. Me pregunté en voz alta, escribe MacArthur, ¿cómo sería este hombre? Y el pastor contestó, oh, es bastante fiel, acude a la clase todas las semanas. Y MacArthur preguntó a este ministro, ¿le preocupa a este hombre ser dueño de todos esos almacenes de licores? Y el ministro respondió, hemos hablado algo de ello, pero él piensa que de todas formas la gente comprará licores, así que ¿por qué no comprárselos a él?, dijo. MacArthur escribe, le pregunté, ¿cómo es su vida? Bueno, contestó el ministro, abandonó a su esposa y está viviendo con una chica joven. Y que esto lo contestó el ministro después de varios minutos de incómodo silencio por mi parte. Y el pastor de esta persona respondió a MacArthur, ¿sabes? A veces me es difícil comprender cómo un cristiano puede vivir así. Y MacArthur escribió, he de confesar que para mí es difícil entender cómo alguien que ha enseñado la Biblia puede dar por sentado que un hombre que vive en rebeldía contra Dios pueda ser cristiano por el simple hecho de que lo diga. Y lo quiero leer de nuevo, dice lo que escribió MacArthur. He de confesar que para mí es difícil entender cómo alguien que enseña la Biblia puede dar por sentado que un hombre que vive en rebeldía contra Dios pueda ser cristiano por el simple hecho de que lo diga. Y hasta aquí lo que escribió MacArthur en su libro. Y yo quiero decirles que yo pensé igual que MacArthur.
Yo pensé lo mismo. Yo pensé que este hombre no era cristiano y estoy seguro que ustedes también estarán pensando, claro, este hombre no es cristiano. ¿Cómo este pastor pudo pensar que su discípulo, porque realmente era un discípulo de él, no un discípulo de Jesucristo, porque no se comportaba como tal, podía ser cristiano? Ahora, quizás ustedes se pregunten, ¿por qué tanto MacArthur como usted piensan que este hombre en ese momento, porque no sé si después se convirtió a Dios, espero que sí, ¿por qué este hombre en ese momento no era cristiano? Bueno, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús, ¿sí o no? Tanto a los falsos profetas como a los falsos cristianos. ¿Y cuáles eran sus frutos en ese momento? Bueno, sus frutos eran los de una persona que no conoce el doble carácter de Dios. No conoce el carácter completo de Dios. Sus frutos eran de una persona que ignora totalmente cuál es el carácter completo de Dios, que es bondad, como ya lo dijimos en la primera parte de nuestra enseñanza, que es bondad, pero también es ¿qué? Es severo, es severidad. Y porque es severo o en su severidad, Dios condenará al pecador si éste no se convierte a Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero bueno, no solo me preocupa que esta persona que tenía este almacén de licores o toda esta cadena de almacén de licores pensara que era cristiana. Me preocupa que el pastor pensaba que también era cristiano. O sea, que un hombre que es dueño de una cadena de almacenes de que venden licores y que además está viviendo en adulterio, que abandonó a su esposa por irse a vivir con una persona joven, que está viviendo en adulterio, pues sea cristiano. Yo quiero decirles que esta persona que describe John MacArthur en su libro, es un ejemplo claro de las personas de quienes se refería el apóstol Pablo. O es un ejemplo claro de las personas a quienes se refiere el apóstol Pablo cuando escribió en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 34, como ya leímos, algunos de ustedes no conocen a Dios, ignoran cómo es Dios. Pero también yo quiero decirles, este hombre es un ejemplo de millones de personas hoy en día en el mundo que dicen ser cristianos, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque realmente no han sido salvados por Dios. No tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús escribió allá en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿O cómo se obtiene la vida eterna? ¿O cómo se llega a la vida eterna? Pues que te conozcan a ti, al Dios Padre. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, o a su Hijo que tú has enviado. Amén. Y por la importancia que tiene este verso, tanto para las personas que aún no se han convertido a Dios y por tanto no tienen esa relación experimental de que solo se obtiene a través de esa comunión íntima con Dios, sino que solo tienen un conocimiento intelectual que han obtenido a través del estudio acerca de Dios. Pero también por la importancia que tiene lo que vamos a estar hablando para todas aquellas personas que ya se han convertido, para aquellos cristianos, para que puedan entender por qué sus familiares o amistades a quienes han estado predicando no se han convertido aún, y es porque estas personas no se han convertido aún porque tienen ideas equivocadas acerca de Dios, seguramente acerca del carácter de Dios. Y es por ello que no conocen el doble carácter de Dios. Y esto está haciendo en estas personas a quienes ustedes les han estado compartiendo la palabra y por quienes ustedes han estado orando, esto ha estado haciendo un estorbo. ¿Para qué? Para que vean su gran y urgente necesidad de convertirse a Dios. Y oigan bien lo que Pablo dice a estas personas de una iglesia cristiana, oiga bien.
Una iglesia cristiana que había sido fundada en un viaje misionero del apóstol Pablo. Había sido fundada por el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto. Les dice, sed sobrios como conviene. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y otra versión de la Biblia traduce este verso: piensen bien sobre qué es lo correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y me gusta cómo lo traduce esta versión, dice, porque algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Óigalo bien. Y es que no conocer a Dios de manera experimental, a través de esta relación íntima, amados y amadas, es no conocer a Dios. Tú puedes conocer mucho de Dios a través del estudio de la palabra y no lo sé, de cualquier libro que se escriba acerca de Dios. Y aún los escritores pueden ser escritores que tienen una teología correcta acerca de la persona de Dios. Y lo que estás leyendo es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo como la Biblia revela al Dios vivo y verdadero. Pero eso no significa, o por eso no vas a llegar a tener un conocimiento, ¿verdad?, vivencial o experimental de Dios, o lo que es igual a decir. Por eso, por muchos libros que te leas de cómo es Dios y cómo conocer a Dios, nunca vas a llegar a conocer a Dios si realmente no te conviertes a Él primero. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Porque algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. En absoluto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, no me importa cuánto conozcas de Dios. Lo grave aquí es que no conocen a Dios en absoluto. Y le está escribiendo a miembros de una iglesia. Cuidado. Y yo repito que esta solemne advertencia del apóstol Pablo a estos cristianos es válida para hoy en día. Es válida para hoy en día. ¿Por qué? Porque al igual que en aquel entonces, al igual que en la iglesia de la ciudad de Corinto, vemos hoy en día como muchísimas personas de las diferentes religiones o denominaciones continúan viviendo una vida de práctica de pecado. Es decir, el pecado es lo habitual en ellos. Y con esto demuestran que no tienen ningún amor ni ningún temor a Dios. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no les ha movido a convertirse a Él para amarle. Y la severidad de Dios no les ha movido para convertirse a Él. ¿Para qué? Para obedecerle. Y si tú ves personas que realmente están viviendo como algunos, no todos por cierto, sino como algunos de la iglesia de Corinto, ¿verdad?, que están aún practicando el pecado, y tienes en tu mente la pregunta, ¿por qué dicen que son cristianos y siguen practicando el pecado? Es por eso. ¿Por qué? Porque tienen una total ignorancia de Dios. Y es que una forma de reconocer que una persona tiene una total ignorancia de Dios o un total desconocimiento de Dios o no conoce a Dios del todo es esta: todavía viven vidas de práctica de pecado. Dicen ser cristianos, dicen ser hijos e hijas de Dios, pero todavía viven una vida de práctica de pecado. Y yo aquí te ruego que por favor te examines a ti mismo y te examines a ti misma si tú eres una de esas personas que no conoce a Dios, que tiene un total desconocimiento de Dios porque aún sigues practicando el pecado. Y te lo digo con mucho amor. Claro está que por la información que vemos en el texto bíblico, no todas las personas de esa iglesia estaban viviendo esa vida de práctica de pecado. No todas. El apóstol Pablo dice algunos, no todos. Y también es claro que no todas las personas no conocían a Dios en esa iglesia. Y por cuanto solo algunos no lo estaban haciendo, y probablemente la mayoría sí, o seguramente la mayoría sí, aquí podemos ver, como decíamos anteriormente o en la primera parte, que el ser humano sí puede conocer a Dios, porque aquí vemos que en la iglesia de Corinto habían personas que sí conocían a Dios. De otra manera, Pablo, en lugar de decir algunos de ustedes, hubiera dicho todos ustedes, pero no lo dice. Gracias a Dios que ahí viene esa palabra algunos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a poner algunos de ustedes. Cuidado. ¿Por qué?
Porque no importando cuántas personas fuesen las que no conociesen a Dios, 2, 5, 10, no lo sé. No importando cuántas personas fuesen, el no conocer a Dios es lo más terrible que le puede suceder a una persona. Y quiero repetirlo, esto es lo más terrible que le puede suceder a una persona. ¿Por qué razón? Porque como bien escribió Adam Clarke, el comentarista de la Biblia inglés, tener ignorancia de Dios es una especie de tinieblas que impiden que la luz penetre en el alma. Óigalo bien. Tener ignorancia de Dios es una especie de tinieblas que impiden que la luz de la palabra de Dios, que Cristo, que es la luz del mundo, penetren en el alma. Y óigalo bien, y es un estado peor. Es un estado peor que estar simplemente en tinieblas. Por su parte, el comentarista también de la Biblia, William Hendrickson, escribió también al respecto. Algunos de los corintios que negaban la enseñanza fundamental de la resurrección no tenían conocimiento personal de Dios, y es a lo que me he venido refiriendo. Y aquí William Hendrickson, el gran comentarista de la Biblia, lo explica muy bien. Dice: algunos, no todos, algunos de los corintios que negaban la enseñanza fundamental de la resurrección no tenían conocimiento personal. Él no está diciendo no tenían conocimiento intelectual, porque sí lo tenía, como los demás, pero dice no tenían conocimiento personal de Dios. Tenían una idea general del ser divino, pero no tenían comunión. No tenían comunión con el Dios vivo. No se diferenciaban, óigalo bien, no se diferenciaban de los paganos que se mostraban llenos de concupiscencias e ignorantes de Dios. Y yo quiero repetir el último párrafo. No solo quiero repetirlo, quiero que usted también lo medite. Habla de estas personas que no tenían ese conocimiento personal de Dios y dice, tenían una idea general del ser divino, como mucha gente lo hace, pero no tenían comunión con el Dios vivo. Y aquí está la razón por la cual no tenían ese conocimiento personal de Dios. Y es porque no tenían comunión personal con el Dios vivo. Y miren aquí los frutos de esta persona. Dice, no se diferenciaban de los paganos, es decir, de los no cristianos, que se mostraban llenos de concupiscencias e ignorantes de Dios. Y es que, amados y amadas, el desconocimiento del verdadero carácter de Dios está siempre en la raíz de todo pecado y de todo error acerca de las cosas celestiales. Y lo quiero repetir de nuevo para que vean lo grave que es no conocer a Dios. No conocer a Dios porque no se han convertido a Dios. Dice, el desconocimiento del verdadero carácter de Dios está siempre en la raíz de todo pecado y de todo error acerca de las cosas celestiales. Ahora bien, si Dios nos invita a conocerle, ¿cómo podemos conocer a Dios? J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios, escribe al respecto. ¿En qué consiste la actividad de conocer a Dios? Reuniendo los diversos elementos que entran en juego en esta relación, podemos decir que el conocer a Dios comprende, primero, escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma que es interpretada por el Espíritu Santo. Y esto es clave. Escuchar la palabra de Dios. Por eso es que el escritor a los hebreos insiste en no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y bueno, ahora con esto de la pandemia también se pueden congregar en sus casas a través de ver el video que estamos subiendo ahora en YouTube, en La Voz en el Desierto. Y
pues inclusive pueden alabar a Dios y después pueden escuchar esta enseñanza. Fíjese bien lo primero que dice Packer: escuchar la palabra de Dios. También leerla. Yo podría agregarle también leer la palabra de Dios. De aquí la importancia de leerla diariamente y meditarla. Y para algunos, los que pueden memorizar versículos. Primero, escuchar la palabra de Dios. Pero también aceptarla en la forma en que es interpretada por el Espíritu Santo. No es aceptarla como a mí me conviene. No es sacando textos fuera de contexto como pretexto para seguir pecando. No. Es aceptarla en la forma que es interpretada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Oiga bien lo que dice Packer. Para aplicársela a uno mismo. Para aplicársela a uno mismo. Segundo, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios. Tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios como nos lo revelan su palabra y sus obras. Por eso es que Dios nos dice a través del apóstol Pablo, allá en Romanos 11, mirad pues. Y hablábamos acerca de lo que es mirar. ¿Por qué? Porque pues debemos de tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios como se nos revela en la palabra y en sus obras. En tercer lugar, debemos aceptar sus invitaciones y hacer lo que nos manda. Debemos de aceptar sus invitaciones a venir a Él, a conocerle a Él. Pero también oiga lo que dice, y hacer lo que nos manda. Y yo agrego, ¿y qué es lo que Dios nos manda? A ver, ¿qué es lo que Dios nos manda? ¿Qué es lo que Dios nos manda? ¿Qué es lo que Dios manda a todos los hombres, es decir, a todo el género humano, hombres y mujeres? ¿Qué es lo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar? Una sola cosa, que se arrepientan, y junto con el arrepentimiento viene de la mano la fe en Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvos. O sea, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Y continúa escribiendo Packer. Cuarto, reconocer el amor que nos ha dado, o reconocer el amor que Dios nos ha mostrado al acercarse a nosotros. Reconocer el amor que Dios nos ha mostrado al acercarse a nosotros y al podernos relacionar con Él en esa comunión divina. Hasta aquí lo que escribió Packer. Aquí está. ¿Cómo conocer a Dios? Sencillo. Resumido en 4 pasos, sí. Y bueno, esta no es una receta de cocina, pero yo puedo asegurarles que si ustedes realmente tienen la intención de conocer a Dios, y el mayor anhelo de su corazón es conocer a Dios, si ustedes siguen estos 4 pasos, Dios se va a revelar a ustedes. ¿Por qué? Porque Él no se esconde de nadie. Él no se esconde de nadie. Ahora bien, si Dios se acerca al ser humano, si Dios desea revelarse al ser humano, ¿por qué las personas, como decíamos al principio, o como es el título de esta enseñanza, por qué las personas no tienen el conocimiento o no conocen el doble carácter de Dios o el completo carácter de Dios? Yo considero que son muchas las razones, son muchas. Pero yo quisiera centrarme hoy en 7 razones. Y la primera razón es que tienen un conocimiento distorsionado de Dios. Tienen un conocimiento distorsionado de Dios, y claro está, este conocimiento distorsionado de Dios les lleva a tener una idea en su mente, les lleva a tener una idea distorsionada de Dios, o una imagen distorsionada del Dios vivo y verdadero. Ahora la pregunta es, ¿de dónde han obtenido este conocimiento distorsionado de Dios que los ha llevado a tener una imagen distorsionada del Dios vivo? Bueno, primeramente, de interpretaciones equivocadas de la Biblia. Interpretaciones equivocadas de la Biblia, claro, como decíamos, extrayendo textos fuera de contexto para tener el pretexto de seguir pecando contra Dios y
seguir pecando contra su prójimo sin sentirse culpables, es decir, sin experimentar el dolor de la culpa, la vergüenza que trae la culpa por pecar contra Dios y contra su prójimo, y mucho menos para ser convictos de pecado por medio del Santo Espíritu de Dios. Pero yo quiero decirles que también, en segundo lugar, esta información incorrecta la están adquiriendo de falsos maestros en las religiones o denominaciones a la cual pertenecen. No estoy diciendo que todos sean falsos maestros, pero hay muchos falsos maestros. Dios nos advirtió que en estos tiempos se levantarían muchos falsos maestros. Ya lo estamos viendo. Y es de ahí donde también están adquiriendo este conocimiento distorsionado de Dios. Pero también cuidado en el internet. Hay personas que están bebiendo de cisternas rotas que no retienen el agua. Hay personas que están escuchando a falsos predicadores en el internet. Tampoco voy a decir que todos los predicadores del internet son falsos. No. Estoy diciendo que hay falsos predicadores en el internet, pero las personas que no son convertidas, que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo a toda verdad, porque no andan en el Espíritu. Cuidado, óigalo bien. Personas que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo a toda verdad, porque no andan en el Espíritu, porque no se han querido convertir a Dios, están escuchando falsos maestros también en el internet. Y es que ahora tenemos ahí en estos celulares, ¿verdad? O en las tabletas o las computadoras, la facilidad de escuchar a cualquier falso maestro de cualquier parte del mundo, pues con solo apretar unos botones. Y bueno, tristemente, si tú ves a estas personas, una de las características que tienen es que no solo viven vidas de prácticas de pecado, sino que tienen un desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no ha leído la palabra de Dios, y es triste decirlo, pero es cierto. Muchísimas de las personas que están asistiendo a las iglesias, aunque se llaman cristianas, nunca han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca la han leído. Y pueden tener 10 años de congregarse, 10 años de decir que son cristianos y cristianas, pero nunca han leído la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, y mucho menos que la hayan meditado, y mucho menos aún que la hayan estudiado, o hayan sido enseñados con la sana doctrina, o la doctrina que trae sanidad espiritual, o bien esta doctrina que es fruto de la inspiración que el Espíritu Santo de Dios da a su palabra. Y creo, sin temor a equivocarme, que esta primera razón es la razón principal por las cuales las personas no están conociendo a Dios. Así de sencillo. Tienen destellos de Dios, no lo voy a negar. Tienen destellos de Dios a través de su creación, a través de lo que leen en la palabra o les dicen acerca de la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Una segunda razón es porque el hombre moderno o el hombre actual, escribió J.I. Packer, considera que todas las religiones y denominaciones son iguales o equivalentes. Y claro, las personas, no les importa a dónde van, no les importa a qué religión asisten, no les importa a qué denominación asisten, porque según ellos, pues en todas ellas se predica la palabra de Dios, se utiliza la Biblia, se leen versículos, se habla del Dios de la Biblia. Sin embargo, lo que tristemente está sucediendo en su vida es que estas personas están adoptando ideas falsas, un conjunto de ideas equivocadas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque están tomando fuentes paganas como cristianas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las religiones te dicen, es que la Biblia dice, pero luego utilizan principios de la metafísica. Te dicen, es que la Biblia dice, pero luego utilizan para aplicarla principios de la psicología. Entonces estas personas están adquiriendo un conjunto de ideas acerca de Dios, tomándolas de fuentes paganas como cristianas, olvidando que solo hay un Dios vivo y verdadero. Y hasta aquí lo que escribe Packer. Yo estoy seguro que usted ha escuchado, como yo también lo he escuchado, a personas decir, bueno, pues
No hay ningún problema si a través de todas las religiones se puede llegar a Dios. A través de todas las religiones se puede llegar al cielo. ¿Por qué razón? Porque todas ellas tienen su verdad. Y si estas personas de las diferentes religiones creen sinceramente esa verdad y practican lo que creen y hacen buenas obras ahí en su organización religiosa, sea católica, sea evangélica, sea en el judaísmo, sea en el islam o en el hinduismo, estas personas están agradando a Dios porque son sinceras y se van a ir al cielo. Pero esto no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque las más de 4,000 religiones, ¿verdad?, y grupos que existen actualmente, en lugar de acercar a Dios al ser humano, más bien lo están alejando. ¿Por qué? Porque le están presentando una imagen distorsionada de Dios. La tercera razón es porque la mayoría de las enseñanzas bíblicas en los últimos 50 años, podríamos decir, se han encargado solamente, óigalo bien, de magnificar los atributos comunicables de Dios, como son su amor, su bondad, su misericordia, lo cual es cierto. Dios es amor, es bondad, es misericordia, pero ¿qué está pasando? Están evitando, y óigalo bien, están evitando a propósito enseñar acerca de la severidad de Dios, acerca de ese Dios justo que no tendrá por inocente al culpable, acerca de su santidad, acerca de su ira. A.W. Tozer escribió en su libro El conocimiento del Dios Santo: el Dios que debemos ver o conocer no es el Dios, con D minúscula, que está teniendo una gran racha de popularidad hoy en día, cuyo principal atractivo, óigalo bien, cuyo principal atractivo para poder captar la atención de los seres humanos es su capacidad de traerles éxito en sus diversas empresas o en todo lo que hacen, y a quien por esta razón lisonjean y adulan cuantos quieren obtener su favor. Óigalo bien, esto lo escribió Tozer quizás hace más de 30 años y es tan real como lo fue entonces, como lo es el día de hoy. El Dios que debemos ver o conocer no es el Dios con D minúscula, que está teniendo una gran racha de popularidad hoy en día, cuyo principal atractivo no es su santidad. Su principal atractivo es, ¿verdad?, para captar la atención de los seres humanos, su capacidad para traerles éxito, para darles gusto en todo lo que quieran y en todo lo que piden. ¿Y cómo podemos conocer a estas personas que creen en este Dios que solo es amor y amor y amor y bondad y bondad y bondad? Nada más. Bueno, estas personas las podemos reconocer porque, como dijo el Señor Jesús, con sus labios le honran, mas su corazón está lejos de Él. Le alaban y le adoran, es más, le dan de sus bienes materiales a Dios. ¿Por qué? Para recibir bienes materiales, porque quieren que Dios les conceda sus deseos, la mayoría de las veces egoístas y pecaminosos, pero no porque realmente conozcan a Dios y le aman por lo que Dios es y por lo que Dios ya les ha dado, por lo que Dios ha hecho en sus vidas y la de sus seres queridos. Amén. Una cuarta razón es porque, ya lo dijimos quizás de alguna manera, estas personas lo único que han adquirido es un conocimiento intelectual de Dios, un conocimiento a través del estudio de Dios, un conocimiento a través de leer o escuchar la palabra de Dios y libros que hablan acerca de Dios, pero sin aplicárselas a ellos mismos. Sin aplicárselas a ellos mismos. Y aquí se me viene a la mente lo que el apóstol Pablo escribió acerca de sí mismo allá en Romanos 7:7, cuando dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La versión de las Américas, lo que les acabo de leer es la versión de la Reina Valera 1960, pero la versión de las Américas dice: yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, es decir, en su vida. Bueno, la codicia como pecado primeramente, y luego al aplicarse la palabra a él mismo, yo no hubiera conocido lo que es la codicia en mi vida si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Este es un ejemplo de cómo la persona escucha la palabra de Dios y se la aplica a sí misma. Y es ahí donde el Espíritu Santo, a través de la palabra, confronta y produce convicción de pecado. Esa tristeza que según Dios, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Pero estas personas escuchan la palabra, se llenan de conocimiento intelectual, algunos por ahí les llaman cabezones espirituales, pero no se la aplican a ellos mismos. Por eso, ¿qué pasa? Por eso no hay esa convicción de pecado, porque resisten al Espíritu Santo al no aplicarse la palabra a ellos mismos. Cuando Dios les está hablando a ellos, es fácil que se le apliquen al que está al lado, si es su esposa o su esposo. Es fácil que se le apliquen a su suegra, su suegro, sus cuñadas, su jefe o sus vecinos. Es fácil que se le apliquen a todo el mundo. Sin embargo, ellos no se la aplican a sí mismos cuando Dios les está hablando a ellos. Y esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Y claro está, esto impide tener esa relación íntima con Dios, fruto de la conversión. Entonces puedan conocer a Dios de manera experimental a través de esa comunión íntima. Una quinta razón es porque han creado un Dios con D minúscula, un Dios falso en su mente. Es decir, un Dios que solo existe en sus mentes. No existe en ninguna parte más que en sus mentes. Y tristemente este Dios que han creado en sus mentes, y este Dios en quien creen, este Dios a quien le oran, este Dios de quien espera que les responda a sus oraciones y los guarde, les provea lo necesario, les bendiga, solo existe en sus mentes. Y tristemente, óigalo bien, es un Dios conforme a sus concupiscencias. Es un Dios conforme a su conveniencia. Es un Dios conforme a su conveniencia. Es un Dios conforme a sus concupiscencias. Es un Dios conforme a la maldad de su corazón. Como si Dios fuese así. Quiero leer lo que nuevamente A.W. Tozer escribió. Dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Por eso es importante, amados y amadas, que ustedes tengan el concepto real del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Por esta razón, dice, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante de sí siempre es a Dios. La iglesia debe de dar a conocer a las personas cuál es el verdadero carácter de Dios, o el carácter completo de Dios, o el doble carácter de Dios, como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Es dar a conocer a Dios. Y la realidad más poderosa acerca de cualquier ser humano no es lo que pueda decir o hacer en un momento dado, sino por la forma que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Ya que por una ley secreta del corazón, escribe Tozer, tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental del Dios que poseemos. Oiga bien, ya que por una ley secreta del corazón tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental de Dios que poseemos. Y este Dios siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado. Oiga bien,
Este Dios que la persona crea en su mente siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado y será bajo o puro, cruel o bondadoso, según el estado moral, de la mente de esa persona. Y termina escribiendo Tozer: es muy natural que un Dios con D minúscula, engendrado en las sombras de un corazón caído, no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. Yo quiero leerlo de nuevo. Es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído, del corazón de una persona que todavía vive en la práctica de pecado, que no se ha convertido a Dios, no sea, ojo, no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. Y es que en el Salmo capítulo 50, verso 21, Dios dice a estas personas, óigalo bien, a estas personas que se han creado un Dios conforme a sus concupiscencias en su mente y en su corazón perverso: estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, tú has cometido todos estos pecados. ¿Tú crees que yo estoy agradado contigo porque dice Dios, yo he callado? Porque no te ha pasado nada, no te ha venido un juicio de mi parte. Óigalo bien, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Y oiga bien lo que dice Dios a través del salmista: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ojo, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Cuándo? En el juicio final, si la persona no se convierte a Dios. Una sexta razón es porque las personas de hoy en día tienen la costumbre de disociar, o separar el pensamiento de la bondad de Dios del de su severidad. Óigalo bien, las personas generalmente tienen la costumbre de pensar de manera separada en la bondad de Dios y en la severidad de Dios. Y eso lo vemos cuando tú le preguntas a las personas: oiga, ¿y usted cómo cree que es Dios? ¿Cómo concibe a Dios? Un Dios de amor. Un Dios bien bueno. Dice, un Dios bien misericordioso. Un Dios bondadoso. O sea, en ningún momento están concibiendo a Dios que Dios puede ser severo, un Dios de ira, un Dios que condena. ¿Por qué? Porque han separado en su mente estos dos aspectos de Dios. Aspectos que son parte del carácter de Dios, porque son atributos de Dios. J.I. Packer escribe: esta costumbre, que fue aprendida primeramente de ciertos teólogos alemanes en el siglo XIX, ha invadido, óigalo bien, ha invadido el protestantismo occidental y todo el mundo. La regla más que la excepción hoy en día es que las personas, óigalo bien, la regla más que la excepción hoy en día es que las personas rechacen toda idea de la ira divina y juicio. Que las personas rechacen toda idea de la ira divina y el juicio de Dios. Un ejemplo de ello, y lo digo con respeto, son los testigos de Jehová. O sea, he escuchado a testigos de Jehová cuando se les habla de que Dios es un Dios que es un juez justo y no va a tener por inocente al culpable, que Dios va a condenar al pecador si éste no se arrepiente y se convierte a Dios. Y lo va a condenar en un lago que está ardiendo con fuego y azufre. Llámale infierno si tú quieres. A lo que ellos responden de inmediato: no es así, porque ese no es el carácter de Dios. Y yo le digo, ¿cuál es el carácter de Dios? Y ellos me dicen, le voy a poner un ejemplo para que entienda. Usted, como padre de familia que ama, por decir algo, a su hijito de 3 años, usted le agarraría la mano a ese hijito y se la pondría encima del fuego de una estufa ahí, sabiendo que eso le va a provocar daño a su hijo, sabiendo que eso le va a provocar dolor. A lo que yo respondo: no, claro que no, yo no haría eso, ni ningún padre o madre. Dice, exacto, así es Dios, dice. Dios no va a mandar a ese lago que usted dice que está ardiendo con fuego y azufre a sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Primeramente, una completa ignorancia del carácter de Dios.
Y segundo, una completa ignorancia de quién es hijo y quién no es hijo de Dios. Estas personas dan por sentado que todos los pecadores son hijos de Dios por ser creación de Dios. No nos confundamos. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ¿qué? De ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Les dio la autoridad de llamarse hijos de Dios. Cuidado. Yo quiero decirles que Dios en ningún momento a sus hijos que ama no los va a enviar al infierno. ¿Por qué? Porque Dios preparó el infierno ¿para quiénes? Para Satanás y sus ángeles caídos, pero también ¿para quién? Para aquellos que viviendo una vida de práctica de pecado, de manera consciente y voluntaria, están muertos espiritualmente, ya están separados de Dios, y si no se arrepienten, continuarán separados de Dios en ese lugar. Cuando Dios los envíe en ese lugar, no porque Dios eligió a unos para ir a ese lugar y a otros al cielo, sino porque estas personas decidieron de manera consciente y voluntaria no convertirse a Dios, rechazar todas las invitaciones que Dios les daba. ¿De qué? De conocerle y de convertirse a Él. Cuidado, amados, no se engañen. Y una séptima y última razón, y esta es también, al igual que la primera, muy frecuente, es que estas personas que tienen una imagen distorsionada de Dios en sus mentes, que desconocen el doble carácter de Dios, creen que el favor de Dios, como son sus bendiciones, Dios las da de igual manera. Dios las da sus bendiciones de igual manera, tanto a quienes no ponen atención a sus mandamientos y los desobedecen, como a quienes los guarda. En otras palabras, estas personas piensan algo así: no le importa a Dios cómo vivas, Dios es amor. Se les olvida que es santo, 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 y dicen: mira, Dios es amor, Dios es bueno, Dios no va a condenar a nadie, y por tanto a Dios no le importa. ¿Tú crees que Dios, que gobierna el universo, va a estar pendiente de lo que tú hagas o no hagas? ¿Va a estar pendiente de si vives guardando sus mandamientos o si los desobedeces? No, Dios está demasiado ocupado para ver eso, así que no te preocupes. No te preocupes si vives una vida de práctica de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de falta de amor a Dios y tu prójimo. Dios te va a bendecir igual. Si haces la voluntad de Dios y le amas, o si no la haces, no te preocupes. Dios te va a bendecir igual. Así de sencillo. Así es. Y cuando tú tratas de hacer entender a estas personas que no es así, que Dios es amor y es bondad, pero es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que ama la justicia, la rectitud, te dice: no. Usted es legalista. Usted está bajo el antiguo pacto. Usted no está en la dispensación de la gracia. Como si la gracia fuera el instrumento que Dios ha dejado para que las personas puedan vivir en pecado y después irse al cielo. No, al contrario, la gracia es el favor de Dios por el cual Él nos perdona primeramente, pero también nos capacita. La gracia de Dios nos capacita para vivir en este mundo como justa, recta y ¿qué? Y santamente. Exacto. Así es. Y como hemos dicho siempre, estas son 7 razones o algunas de las razones por lo que vemos a muchas personas, tristemente, sin ningún interés o urgencia de convertirse a Dios. Óigalo bien. Vemos personas que no tienen interés o urgencia en convertirse a Dios, no tienen ningún interés o ese fuerte deseo de vivir para hacer la voluntad de Dios, amándole con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y sus fuerzas. Es más, es por estas razones que hemos hablado, que las personas que tienen un carácter distorsionado de Dios, o se han creado un Dios con D minúscula, falso en sus mentes, no tienen ningún deseo y mucho menos ninguna urgencia por abandonar sus pecados. Así de sencillo. Por abandonar su rebeldía contra Dios. Es más, es por ello que una y otra vez se resisten a su invitación de venir a Él para ser salvos, menospreciando así el amor y la bondad
y la gracia de Dios. Pero eso sí, ¿cómo insisten estas personas en pedirle múltiples favores a Dios? ¿Cómo insisten estas personas en pedirles múltiples favores a Dios? A través de ruegos, a través de súplicas, a través de promesas. Pero cuando Dios no les contesta, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que dicen? Es que estoy enojado con Dios, estoy enojada con Dios, estoy resentido con Dios, resentida con Dios. ¿Por qué? Porque le pedí y no me contestó. Oye, ¿y tú estás viviendo una vida agradable a Él? ¿Tú eres su hijo, tú eres su hija, tú te convertiste a Él? No, pues la verdad que no, ahí voy, poco a poco, usted sabe, poco a poco, la carne es débil. Ya. Bueno, es que permíteme decirte que Dios dice que, pues que en Juan 9:31, búscalo, que Dios no escucha la oración del pecador, a menos que sea una oración para suplicarle perdón y misericordia, como la del ladrón arrepentido en la cruz. Pero cualquier otra oración que no sea esta, Dios no la escucha. Mas si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué? Y hace su voluntad, a ese oye. Y oiga, eso no lo escribí yo, está ahí en Juan 9:31, búsquelo en su Biblia también y lo va a encontrar. Y finalizo diciéndoles, en esta segunda parte de esta serie de enseñanzas acerca del doble carácter de Dios, que si realmente desean conocer a Dios, tienen que tener claro tres cosas. Además de lo que ya vimos que nos enseñó J.I. Packer. Pero quiero decirles que la primera es que no se puede obtener el conocimiento de Dios o no se puede conocer a Dios solamente por medio del estudio. Solamente por medio del estudio de su persona, de su carácter y de sus atributos y de sus obras. ¿Por qué? Porque este conocimiento ha de discernirse espiritualmente. Óigalo bien. Este conocimiento ha de discernirse espiritualmente. Amén. Por lo que yo les ruego a ustedes que, además de recibir con atención, como lo están haciendo, esta información que les estoy compartiendo, este es lo segundo que deben entender. Deben urgentemente convertirse a Dios si no lo han hecho. Si no, no van a poder conocerle a Él. No lo van a poder conocer, créanmelo. Este conocimiento solo les va a llevar al envanecimiento, como el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto. El conocimiento, ¿qué? El conocimiento envanece. Primera de Corintios 8:1. Y no solo el conocimiento envanece. Si ustedes escuchan todo esto que vamos a estar diciendo a lo largo de esta serie, pero ustedes no se convierten a Dios, no solamente esto les va a llevar al envanecimiento, sino que sus corazones se van a endurecer. Y no solo eso, sus conciencias, óiganlo bien, para que no digan que no les advertí, sus conciencias se van a cauterizar, de modo que la palabra de Dios no va a poder penetrar en sus corazones. Y si no penetra la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones, no va a surtir el efecto en sus vidas. Y óiganlo bien, no se van a salvar, y no porque Dios no quiera, sino porque ustedes no cumplen con los requisitos que Dios manda, punto. Pero también quiero decirles en tercer lugar que si ustedes se convierten a Dios, si ustedes se convierten a Dios, yo les aseguro, porque Dios les asegura, que Él se va a revelar a ustedes. Él se va a revelar a ustedes. Pues ese es el deseo de Dios, que todo ser humano le conozca. Amén. Terminemos con una oración. Dios, gracias por haberme permitido exponer tu palabra. Gracias por haberme permitido exponer estas verdades que están haciendo que muchas personas realmente no tengan urgencia en su corazón por buscarte, por convertirse a ti y vivir para ti. Gracias por permitirme compartir estas palabras acerca de las razones por las cuales las personas desconocen cuál es tu doble carácter, que les están siendo un estorbo para venir al Dios de gracia, al Dios que puede y quiere salvar a todo aquel que con un corazón contrito y humillado viene a Él.
Gracias, Dios. Yo te ruego que por medio de tu Santo Espíritu grabes esta palabra no solo en las mentes, sino también en los corazones de todos los que la están escuchando hoy y la escucharán a través de este video en cualquier lugar que sea, y que sea tu Espíritu Santo guiándolos a toda verdad, quitando estos conceptos equivocados que tengan acerca de ti, cualquier pensamiento erróneo que tengan acerca de ti, que ha hecho que todos estos años hayan estado creyendo en un Dios falso que no condena, sí Señor, que no condena, pero que tampoco salva, que ha hecho que todos estos años estén creyendo en un Dios falso que no condena, pero que tampoco salva. Y yo te lo ruego, oh Dios mío, Padre mío, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que sea hecho, para que así sea. Amén.